¿Sí? ¿Estamos claros aquí? Entonces, un punto importante, la voluntad o el deseo del Padre genera propósito. Otro de los temas, dentro de estos criterios, obviamente fuera de que tenemos estas situaciones, no le quiero poner problemas, es que lo tenemos que hacer o lo tenemos que gobernar conforme a la manera en que Dios gobernaría estas situaciones. No podemos dejar o no podemos hacerlo como la manera humana nos dice: oye, ¿sabes qué? Mételo por debajo del agua. Oye, ¿sabes qué? Métele lana por el otro lado, o hazlo de la manera no correcta. Sino para que las cosas empiecen a tomar orden, tenemos que hacerlo en base al orden y como Dios nos lo dice. Si no, sigo insistiendo, no empezamos a enseñorearnos ni de las cosas pequeñas. Es un punto ahí importante. Ok, entonces ahí ya hablamos que en Génesis 1:28 nos dice sobre que Dios nos comenta, o Dios nos dice que nosotros debemos de tomar o enseñorearnos de todas las cosas, en este caso señorear sobre toda la creación. Y fíjense lo que empieza a pasar, o lo que deberíamos de hacer, cuando empezamos a tomar ese orden, ese señorío sobre las cosas, y vamos a ponerse hasta sigo diciendo de finanzas, de ser proveedor y todo. Dice la palabra, y es un tema que a lo mejor muchos lo hemos puesto, yo lo he utilizado bastante, en el criterio de que, oye, ¿sabes qué? En temas de negocio, en temas de trabajo, en temas de todo, lo primero que decimos es que yo quiero tener bastante dinero para poder, ¿qué? ¿Qué decimos muchos? Yo digo eso, ayudar a otros, ¿sí? ¿A poco no todos siempre estamos de que no, es que Dios quiere que yo tenga mucho dinero y cuando lo tenga sí o sí, vas a ver y le voy a poder dar a todos, y por eso pues, no vengo a la iglesia porque voy a trabajar bastante y cuando ahora sí ya tenga, ahora sí yo voy a poder ayudar? ¿A cuánto hemos a veces hasta comentado ese tipo de cosas? Todos esperamos a tener bastante para poder empezar a soltar, ¿sí? Bueno, también es una ley, tienes que tener algo para poder dar. Si no, ¿cómo le haces? Pero bueno, es un punto también ahí importante, que Dios nos va a estar ayudando, a lo mejor hasta para poder empezar a dar de poquito a poquito, sí, pero tenemos que empezar a hacer bendición. Pero esto es una ley de Dios, me refiero en el que nos ponemos en ese concepto de que Dios quiere que seamos bendición, no es tu deseo. ¿Me explico? No es tu deseo. Es un objetivo que tú lo estás tomando, pero es una ley de Dios. Dios quiere y Dios lo va a hacer. De hecho, lo comenta y lo dice en Génesis 12:2. De hecho, si tú tomas las palabras cuando se lo comentan a Abraham mismo, ¿se acuerdan? Abraham mismo le dice, por ejemplo, le dice: haré de ti una nación grande. Cuando le está profetizando, cuando el tema de Abraham. Dice: y te bendeciré. El punto ahí es que no se termina en te bendeciré, y si tú lo tomas como personal, Dios te va a bendecir y va a ser una nación, de cada uno de nosotros va a ser una nación grande. Pero el punto ahí no es el te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que sí, tu nombre puede ser engrandecido, y se lo digo también hasta como persona. Tú de repente vas a ser hasta una persona pública, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Y de repente vas a llegar a ser presidente, mejores que los que podemos tener o los que vamos a tener, y no tiene nada de malo. Y vas a ser una persona con un nombre a lo mejor hasta enaltecido, eso no tiene nada de malo. El tema es que todos los que llegan pasan por el primer punto y luego pasan por el segundo. Primero son bendecidos, segundo son enaltecidos, el tercero no lo cumple. ¿Y cuál es el tercero? Dice: y serás bendición. Y creo que el punto de muchos de nosotros es que después de ser grandes, y después de ser bendecidos, y después de ser enaltecidos, no regresamos y somos bendición. Creo que ahí está uno de los principales problemas, en que tú no seas ni grande, ni enaltecido, y a veces ni bendecido, porque tú no quieres ser bendición. ¿Se quedó ahí?
Segunda voluntad, voluntad del Hijo. Lo más interesante de todo es que todo eso que Dios quiere que tengamos y que lo logremos y que es su propia voluntad, ya no es, se lo quiero poner así, factible que lo hagas por la vía más fácil. Y la vía más fácil, dentro de las vías disponibles, es la única vía que existe, que es a través de su Hijo. Y tú dices, ok, ¿cómo a través de su Hijo? Su Hijo nos dio lo más práctico de todo esto. A través de su Hijo es a través del ejemplo de su Hijo. ¿Cómo Jesús hizo o cómo Jesús logró realizar o materializar la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre era demasiado complicada. Y de hecho, en el caso de Jesús, que él entendía y sabía su propósito, la tenía todavía más complicada, porque él sí sabía y entendía su propósito. Y ahorita que les dije a todos que si querían ustedes conocer su propósito, porque una cosa es que lo puedas conocer, pero si tú lo sabes, lo entiendes y sabes todo lo que tienes que pasar para lograrlo, a veces hasta mejor le sufrirías y mejor dirías, me pongo a un lado porque va a estar muy difícil que lo logre, o al menos a lo que me están exigiendo. Jesús sabía a lo que venía y lo que iba a pasar a los 33 años de su vida. Si a mí me dicen, oye, ando por los 33, si me dicen a los 35 vas a tener que pasar todo eso, yo sí le sufriría un poquito, porque no está fácil. Lo interesante es que Jesús, con todo y eso, y todavía, no sé si él mismo hasta pudo haber dicho, y lo comento así con todo respeto, pudo haber dicho, oye Padre, ¿sabes qué? Mejor no le entro, le saco al propósito, le saco a tu voluntad, porque yo no quiero llegar a los 33, apenas iba a vivir y se acabó todo. Y no solamente eso, no solamente se acabó, sino el proceso ese del último año, de los últimos días estuvo complicado, y Jesús sabía exactamente. De hecho, la Biblia lo dice, que cuando llega al templo y se pone a leer la profecía y las escrituras, donde dice todo lo que iba a pasar, le dice exactamente cómo iba a pasar y lo que él iba a sufrir. No sé si cuando estaba leyendo, estaba así como que cada palabra que decía lo que le iba a pasar, y él sabía que iba a pasar todo eso porque la palabra de Dios se le iba a cumplir. No sé si en ese momento yo hubiera dicho, ¿sabes qué, Padre? Va así, o sea, no, si esa es tu voluntad, pues qué buenas voluntades las tuyas, ¿verdad? Entonces, te lo voy a preguntar, o sea, ahí está complicado. Ahorita te dije, tú sabes tu propósito, tú sabes para dónde vas, tú sabes lo que tienes que pasar por, y a lo mejor muchos nos echaríamos a un lado solamente por esa meta simple, que todavía nuestro propósito a lo mejor es un poquito más sencillito que el que tenía Jesús. No digo que sea mínimo, pero es más sencillito. Entonces, aquí lo interesante es que Jesús, con todo y eso, durante sus 33 años que los cumplió y los logró por todo su camino, dice la palabra que él fue recto y justo todo el tiempo delante de los ojos de Dios. Todo el tiempo. Eso es lo más interesante. Si tú tienes un propósito, si tú conoces la voluntad del Padre hacia tu vida, ¿cuánto nos podemos mantener rectos y justos durante todo ese cumplimiento del propósito? Solamente, como decíamos, es a través de los ojos de nuestro hermano mayor, que él sí cumplió con todas las de la ley para cumplir su propósito, puedo decir, a sus 33 años. Y eso es lo que está de parte de la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad del Hijo es que nosotros, a través de él, podamos llegar y cumplir la voluntad del Padre. Que llegamos al mismo criterio, poder enseñorearnos de lo que Jesús mismo nos demostró que él sí podía enseñorearse. Se enseñoreó de su vida, de su cuerpo, se enseñoreó
de lo que tomaba, de lo que no tomaba, de lo que decía, de lo que no decía. Se enseñoreó de todo, de todo, de sus finanzas, de su modelo de vida, se enseñoreó de todo. Y decimos lo de siempre, pero era Dios, pero era un Dios encarnado, se hizo como nosotros, a la paridad o a la par de nosotros, igual que nosotros como humanos. Y Él lo logró. Y la Biblia nos dice que nosotros no podemos acceder al Padre si no es a través de Él. Y es a través de Él, es a través de vivir una vida como Él la vivió, a través de cómo Él vivió la vida y de Él mismo. Nosotros ser esos Jesús de la tierra. En Génesis 18:19 dice, y es muy similar, dice, porque yo sé, bueno, antes de ese, Lucas 4:18-19, Lucas 4:18-19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Todos sabemos que Jesús cumplió en plenitud todo eso. A eso vino y eso fue lo que hizo. Con todo y que todo eso que Él predicaba y hacía, le traía complicaciones en su mundo ordinario y real, como el que tenía que estar viviendo. Los republicanos se le venían encima, todos los que no compartían sus creencias se le venían encima, era el desterrado de la ciudad, casi, el no querido en muchos lugares, se tenían que esconder para tener iglesia, y muchos temas pasaban, venían y le preguntaban cosas para hacerlo caer, todo ese tipo de cosas sucedía. Y él sabía que eso lo estaba provocando, tratando de hacer simplemente la voluntad del Padre. Todo eso, esos enemigos que él se generó durante 32.5 años, en el 0.5 año que le tocó morir, se le vinieron encima y le hicieron todo lo que quisieron. Y sigo diciendo, él sabía. Y ahora sí, en Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor lo que ha hablado acerca de Él. Aquí es donde nos dice que la voluntad del Padre es que nosotros caminemos y hagamos lo mismo que Jesús en su momento hizo: caminar justicia, caminar en justicia y caminar en juicio. Reitero, la única manera en que lo podamos lograr es tomar el ejemplo directo de cómo Jesús logró enseñorearse y de tomar todo lo que estaba enfrente de él como con autoridad, y hasta pasar la situación más complicada con autoridad, porque él dice que él nunca desistió, él nunca se doblegó, él nunca se le pasó por la mente. De hecho, la única vez que él le dolió la situación, no digo lo que le pasó en su cuerpo, le dolió la situación realmente, es cuando su espíritu se tuvo que desconectar por breves momentos de su Padre. Pero dice la palabra que todo lo demás lo soportó como debería de soportarse, sin mutilarse, sin quejarse, sin hacer nada. Fuera que le dolía, porque le dolía. Es lo que dice la palabra. Y por último, la voluntad personal. Dice, somos hijos, somos dioses, en Salmos 82:6. De hecho, era uno de los puntos ahí con los que también en este caso el capítulo empieza a hablar de que nosotros, esa tercera voluntad, está la voluntad del Padre, voluntad del Hijo y voluntad de nosotros como hijos. O sea, tu voluntad propia. Entonces, en ese mismo concepto, ¿cuál es y hasta dónde vamos? Dice, nosotros somos dioses, sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Entonces, la voluntad del Padre, por la voluntad personal, nos dice que nosotros tenemos libre albedrío de las cosas, nosotros tenemos libre decisión, y esa es la principal voluntad, que nosotros tengamos libertad. Libertad para decidir conforme al Hijo y conforme al Padre.
Entonces, si nos vamos a eso, llegamos al mismo criterio. Dicen, nosotros amamos y terminamos adorando lo que amamos. Mi pregunta llega al mismo, casi como empecé, bueno, no empecé con eso, pero ¿qué amas? ¿Qué tú le das mayor atención? ¿Qué tú es tu prioridad? Entonces, el problema no es que tengas ese amor, ni a veces hasta prioridades que pueden estar medio descompuestas. Es como esos amores o esas prioridades, llegamos a ver cómo te toman y te enseñorean. Nosotros tenemos la libertad de todo. De hecho, se nos dice eso, nosotros podemos hacer lo que queramos. Se nos recomienda, y son recomendaciones, que lo que hagamos no hagamos caer a otros, que lo que hagamos lo hagamos hasta, no con discreción, porque no se deben hacer las cosas así, siguen siendo con discreción. No es de que sí lo va a hacer, pero lo va a hacer acá abajito. No, solamente dice que no hagamos caer, que no seamos tropiezo, que también se nos dice que vamos a ser juzgados